Al principio pensé que la estrella fugaz chocaría con la colina en la que yo estaba sentado. Su trayectoria, arqueándose hacia la tierra desde un cielo nocturno sin estrellas, parecía destinado a la gran colina en la que a menudo yo me encontraba descansando a altas horas de la noche. Eso sucede cuando estoy, como diría mi viejo amigo, atrapado en mis sentimientos. Es cierto que estaba un poco más triste que de costumbre, por lo que la noche que concluyó en mi obliteración enviada por las estrellas no necesariamente habría sido una forma terrible o sorprendente de terminarla. Pero fortuitamente, o tal vez no, dependiendo de cómo se vea al final de esta historia, el meteorito se curvó hacia abajo en el último momento, cayendo violentamente en el campo debajo de la colina, causando un gran remolino de humo y esparciendo pedazos de tierra ennegrecida en todos los rincones y a todas las direcciones. Desde mi punto de vista en la cima de la colina podía ver claramente el lugar del impacto que ardía sin llamas y me maravilló la proximidad y la escala de la destrucción. Me quedé estupefacto por lo cerca que había estado de ser simplemente aniquilado por la mera casualidad cósmica. Finalmente el humo se disipó un poco y pude ver que había caído exactamente del cielo. Y mi anterior alivio por haberme salvado de una muerte ardiente fue expulsado, totalmente reemplazado por un creciente horror y miedo de una nueva desaparición. Algo cósmico que no tiene precedentes humanos. Dentro del cráter, agitándose entre el humo y los escombros fundidos, había una criatura. Una cosa de algún sector no cartografiado del gran golfo abismal más allá de la Tierra. El humo se disipó para revelar carne oscura y coriácea, envuelta tensa alrededor de un cráneo masivo y grotescamente bulboso. Toda la estructura estaba plagada de ojos o proyecciones vidriosas en formas de orbe que se asemejaban a órganos visuales. Un verdadero magma se desprendió de un cuerpo que era, según mis mejores suposiciones, una mezcla genética entre un escorpión y una salamandra. Su cuerpo era un tronco triplemente segmentado del que pateaban y espasmaban 6 extremidades reptilianas. Toda la cosa abominable estaba resbaladiza, con una mucosidad clara y brillante. Era como un recién nacido de un útero celestial. Una cola de color negro azabache, ondulante y puntiaguda lateralmente a lo largo de toda su longitud ahuyentó lo que quedaba del humo, revelando la horrorosa totalidad de la entidad alienígena. La cosa era enorme. Habría empequeñecido fácilmente un autobús escolar, y no fue una sorpresa que hubiera sobrevivido a la entrada atmosférica. La gran masa de su cuerpo junto con la carne obviamente resistían al calor. Demostró que podía soportar y resistir un daño increíble. Sacudiendo la poca desorientación que había sufrido al tocar la tierra, salió del cráter que aún ardía y se elevó casi elegantemente hacia la noche iluminada por la luna. Encamarado en el borde del cráter, su marco blanco dorado en el brillo lunar me recordó una imagen angelical que había visto de niño sobre un altar en la iglesia, aunque claramente no había nada angelical en esta presencia cósmicamente inhumana. De alguna manera estaba tan asombrado como aterrorizado. Simplemente me quedé sentado petrificado en la cima de la colina, inicialmente ignorante del repentino frío que había surgido con la aparición de la criatura ultraterrestre. Pronto el cráter debajo de él se enfrió. Las llamas se extinguieron con sorprendente rapidez. Y luego la tierra, oh santo cielo, una vez sobrecalentada por la destrucción cinética llevado a cabo contra ella, también se enfrió y luego se congeló. La roca volcánica se endureció y se congeló en cuestión de segundos. La criatura, conscientemente o naturalmente, poseía algún tipo de habilidad refrescante. Él emitió un refrigerante invisible pero increíblemente poderoso de sus poros alienígenas. Esta visión era increíblemente irreal. Después de unos momentos de disfrutar la luz lunar, descendió al suelo llano y parcialmente quemado más allá del cráter. Y a pesar de la gracia con que realizó esta sencilla maniobra, la tierra tembló con su aterrizaje. Las garras del lagarto se hundieron en la tierra, pero la criatura al asentarse no encontró dificultad para atravesar el suelo de la tierra. Rápidamente se escabulló unos metros hacia adelante directamente hacia la colina en la que yo estaba sentado.
Los órganos sensoriales incrustados en su cabeza globular sin pelo me encontraron rápidamente, y al reconocer mi personalidad en relación con el entorno deshabitado, la criatura comenzó su ascenso por la colina. Este ascenso equivalía a poco más que un pequeño ascenso por su colosal estructura, y al llegar a la cima de la colina, que me había llevado unos 10 minutos completos escalar, inclinó su cuerpo hacia adelante de modo que se cernía imponente sobre mí. Su forma ahora estaba tapando la luz de la luna y arrojando una sombra tenebrosa sobre el pico. Tenía los ojos fijos en mí como una pesadilla. Parecían mirar más allá de mi cuerpo. Era como si estuviera escudriñando mi alma y sentí que mi mente o mi espíritu se encogían hacia adentro. Sabía que no había forma de esconder mi cuerpo físico de la monstruosidad omniojo. Por un momento simplemente me miró con una misantropía casi palpable. Y entonces, cuando pensé que perdería la cabeza bajo esa mirada abismal, apareció una hendidura en su cabeza. Tenía la estructura lateral abierta, la mitad superior subiendo como la tapa de una caja, revelando un interior compuesto de carne rosa palpitante y largas antenas que se retuercen. Eran resbaladizas como una baba carmesí. Una de estas cosas emergió lentamente a la abertura cefálica y antes de que pudiera comprender su propósito, salió disparado hacia mí, dejando un rastro similar a la sangre a través del aire a su paso. Incapaz de reaccionar lo suficientemente rápido, fui golpeado en la cara por el sensor que se sintió como la lengua de un perro perpetuo salivando. A pesar de haber venido de la cabeza de la cosa que, presumiblemente, estaría caliente, el limo con el que estaba cubierto esta cosa estaba sorprendentemente fría. Me estremecí y envolví mis extremidades alrededor de mi cuerpo cuando la cosa viscosa goteó sobre mí. Yo habría corrido lejos sin esperar escapar, pero al menos distanciarme de esta cosa. Sin embargo, el contacto me inmovilizó de inmediato, y supe entonces que el propósito de esta cosa probablemente era anestésico. Temí brevemente que el apéndice perforaría mi cráneo y me chuparía el cerebro. No era un miedo irrazonable dado las circunstancias, pero incluso cuando se mantuvo firme enfrente de mí, no sentí sensaciones de penetración. Mis pensamientos no se nublaron o disminuyeron repentinamente. Delante y encima de mí el gran horror empezó a temblar un poco. Claramente algo estaba sucediendo. Traté de pensar en algo que hacer, alguna forma de apaciguar o aplacar al alienígena antes de que terminara cualquier monstruoso proceso que había comenzado. Pero luego, sin ninguna indicación o súplica real de mi parte, esta cosa se retrajo abruptamente y recuperé la libertad de movimiento. En lugar de levantarme y correr, rápidamente me froté los brazos y las piernas con la esperanza de devolver algo de calor a las extremidades casi congeladas. El temblor del alienígena se prolongó un poco más y luego, tan bruscamente como se había retraído, se detuvo y bajó un poco. De modo que su cabeza desordenada e impía quedó a la altura de la cima de la colina conmigo. Había un olor que inicialmente no había notado. Quizás sucedió por los efectos de mi inmenso miedo que repentina y violentamente se apoderó de mí, haciendo casi que totalmente fuera incoherente. Era nauseabundo, abismal. Era como la tumba de 1000 cadáveres podridos. Yo retrocedí tambaleándome, azotado por la ola tras ola del hedor barrido por el viento, pero el alienígena, tal vez pensando que yo estaba tratando de escapar, emitió un gruñido bajo que hizo que temblara la tierra, desde algún orificio invisible en medio de la cara tachonada de sus ojos. Así que yo me tensé en mi lugar sin importar los niveles de horror que estaba sintiendo y también estaba oliendo. Aparentemente satisfecho con mi obediencia, el alienígena se enderezó un poco y algunos de sus ojos llenos de odio se cerraron, haciéndolo parecer algo relajado. Y luego, desde el mismo orificio invisible, habló. Emitió una voz no muy diferente en tono general al caos sónico de un barco hundido que se dobla debajo de las presiones en las profundidades. Esto fue lo que dijo. Tú, humano, tú serás el primero en quien probaré mis métodos para la destrucción de la raza humana. Yo, Klein Coldbleeder, he venido para acabar con la gente de la Tierra antes de que puedan fusionarse en una sola masa de seres.
Esto porque lo han hecho muchos de sus naturalezas biológicas en otros mundos parecidos a ustedes. He tomado tu lenguaje para dar voz a tu fallecimiento. Estas palabras auguran la llegada de la muerte boreal. Me quedé comprensiblemente sin palabras. No había pensado ni por un momento que la cosa hablaría. No lo habría adivinado. Entre todas las terribles posibilidades, que su primera acción sería escanear mi cerebro en busca de las palabras necesarias para anunciar su misión, era simplemente terrorífico. Cuando se hizo evidente por sus ojos lánguidamente parpadeantes que esperaba una respuesta, recuperó una minúscula cantidad de compostura y dije: ¿pero por qué? Sí, lo sé, esta no era la mejor respuesta y técnicamente decía por qué él había venido, pero supuse que entendería las connotaciones más amplias de la palabra. Además, todavía estaba demasiado conmocionado para ofrecer algo más sustancial y simplemente quería entenderlo. Los de su especie, seres de carne mortales, eventualmente se fusionan en una sola entidad si sobreviven al tiempo suficiente. Es el fin evolutivo último de su especie, la culminación o más bien la eliminación. Ustedes eliminan sus necesidades más apremiantes, tales como la procreación y la supervivencia. Cuando todos son uno, no es necesario que haya luchas por los recursos. La supervivencia simplemente ocurre sin esfuerzo y la procreación se logra sin problemas desde adentro. A esto se le dice autopropagación, autorrealización, perfección biológica, etc. Mi raza no puede permitir tal perfección. La vida orgánica, tal como la conocen ustedes, es despreciable, espantosa, una afrenta a la sensibilidad de los seres más allá de sus conocimientos. Yo soy un explorador de las estrellas, emisario de los habitantes del Nadir, enviado para aniquilar a aquellos que se atrevan a convertirse en algo mucho más grande que nosotros. Yo quería simplemente reírme de su declaración de que la humanidad era horrible, considerando su propia apariencia espantosa, pero sabía que cualquier insolencia probablemente resultaría en mi agonizante final. Y aunque ya había hablado de su intención de destruir a toda la humanidad, no quería ser el primero en irme. En cambio, le pregunté por qué me decía esto, por qué no simplemente elimina al mundo completo, por qué no lo congela todo a su paso, suponiendo que es así como planea llevar a cabo este genocidio. Y a pesar de la falta de algo que se pareciera a una boca, sin contar la hendidura de la cara llena de zarcillos que no se habían movido con sus palabras, tuve la impresión de que, brevemente, sonrió ante mi comentario, antes de simplemente volver a hablar con su implosión de voz metálica. Humano, porque si bien podría hacer que su especie se extinguiera fácilmente desde lejos, en ocasiones me gusta visitar personalmente a las personas declaradas fatales de un planeta, para aprender lo que pueda de ellos, claro. También soy, entre otras cosas en mi planeta, a lo que ustedes llaman erudito. Sintiéndome un poco envalentonado por el hecho de que estaba teniendo una conversación con un extraterrestre literal, rápidamente contesté: bueno, ¿y qué vas a aprender de mí o qué has aprendido? La hendidura en su cara se abrió un poco más y vi los zarcillos escarlatas retorcerse caóticamente como si estuviera emocionado por la próxima revelación. Bueno, aprendí más que otra cosa que su especie depende emocionalmente de la compañía. Ustedes lo anhelan y prosperan con ella y lamentablemente tú estás perdido sin él. En ese momento, antes de que pudiera ofrecer algo a modo de respuesta, la gigantesca cabeza escupió una gran gota de baba carmesí cubriendo la cima de la colina. Me arrastré hacia atrás sin saber qué efectos podría tener en mi piel, pero detuve mi retirada prematuramente. Esto para que no se malinterpretara como una huida total del área. Yo no quería que me disparara en la espalda un proyectil cáustico ni que me partiera en dos con un zarcillo. El lodo rojo burbujeó un poco en el suelo y luego increíblemente comenzó a tomar forma. Se estaba levantando de la tierra con una autonomía repugnante. Observé otra vez mudo y completamente inmóvil, pero esta vez por el espectáculo espantoso.
mientras yo veía la figura de una mujer que pronto tomaba forma. Primero no tenía rasgos y luego fue desarrollando los aspectos y las municias físicas más finas de una mujer de 20 y tantos años. Después de unos momentos, una mujer adulta se paró frente a mí con el cabello castaño rojizo cayendo suelto sobre sus hombros. Sus ojos ámbar brillaban hermosamente a la vida sensible y espontánea, y luego la vi moviéndose nerviosamente alrededor del área. Ella cruzó los brazos torpemente para proteger su desnudez bien formada del hombre aterrado que estaba de pie torpemente frente a ella. El reconocimiento vino de inmediato y yo dejé escapar una especie de tartamudeo a media risita. Estaba completamente incrédulo ante la situación. Satisfecho por mi reacción, el alienígena dejó escapar una especie de risa chirriante. Y luego, antes de que pudiera volverse para ver de dónde había venido el áspero sonido, él lanzó sus zarcillos y agarró a la mujer paradójicamente recién nacida por la cintura. Hablando, incluso mientras sostenía a la mujer en lo alto con sus apéndices parecidos a lenguas, él se burló. También he aprendido que ver morir a los que más amas es quizás el dolor más terrible de todos. Que el trauma resultante puede, en los casos más extremos, llevar a los dolientes a quitarse la vida. Sí, yo para la Tierra planeo infligir esta forma particularmente aguda de dolor psicológico a miles de millones a la vez, solo para ver cuántos puedo conducir a sus propios finales, antes de que estalle el planeta en un estado de absoluta y gélida falta de vida. Cruelmente, malévolamente sacudió a la mujer enredada, quien sin tener idea de lo que estaba pasando, gritó con una histeria creciente. Ahora, sé testigo del fin del mundo tal como lo conoces. Y sin piedad, en un acto de máxima obscenidad, desgarró a la mujer en medio de un grito, enviando extremidades, órganos y sangre, llevando al azar sobre la superficie de la colina. Cuando el espantoso espectáculo concluyó, no había quedado nada más que 2 trozos de carne flácidos y arrojó los restos casi sin sangre, dejando los demás restos dispersos por la colina como la única evidencia de que una mujer había existido brevemente. La sangre humeó y mi corazón se hundió por la intensidad del olor que la acompañaba. Rivalizaba en horror con el hedor sepulcral que había surgido y se había apoderado de mis sentidos con la llegada del demonio estelar. Por supuesto, estaba horrorizado, asustado y asqueado por la demostración despiadada de ultraviolencia. La muerte de la mujer no me había hecho daño a nivel personal. Esto porque primeramente la mujer no era real, y no me refiero solo al hecho de que había nacido del limo del extraterrestre, sino que la mujer nunca había sido real, era un personaje ficticio, uno que, de hecho, yo desde la adolescencia la amaba, tanto como un chico podría amar a un personaje ficticio de su imaginación. De alguna manera la criatura no estaba al tanto de esto, a pesar de haber sondeado las profundidades de mi mente. Cuando no me eché a llorar ni lamenté la muerte de aquella mujer de mis sueños, la criatura tembló un poco y algunos de sus ojos se cerraron y se abrieron. Lo hacían como para tratar de detectar alguna sugerencia más sutil del dolor perdido que había estado esperando. Humano, ¿por qué no estás llorando? ¿Por qué no has llorado por la mujer que acabo de matar? Tú acabas de ver cómo destrozo brutalmente a tu amada. Su voz, aunque todavía incómoda, vaciló un poco. Detecté una pequeña medida de incertidumbre en su comentario. Yo me senté en silencio por un momento, pensando en la mejor manera de responder. La mejor manera de explicar por qué parecía tan inhumanamente sociópata con respecto a la matanza de la mujer indefensa. Te haré una pregunta. ¿Tú sabes por qué he estado sentado aquí en esta colina? ¿La verdad de por qué yo siempre me siento aquí? Los ojos de la criatura parpadearon al mismo tiempo, lo cual fue inquietante y me tomé como una versión de negar con la cabeza. Eso es porque estoy solo. Me siento solo porque no tengo novia o una compañera. Esa mujer que tú acabas de conjurar y mutilaste de manera tan repugnante no era una persona real. No es nada más que un personaje ficticio de un videojuego. ¿Sabes qué es eso? ¿Entiendes por qué no estaría necesariamente afligido por su muerte? Sí, fue cruel y terrible, pero es solamente eso. Una imagen. No era alguien a quien yo realmente conociera. Así que lo lamento. No vas a obtener nada más de mí.
De repente, los ojos de la criatura comenzaron a parpadear esporádicamente, mientras que los zarcillos incrustados por la hendidura se pusieron rígidos y secos. Estos cayeron del orificio flácidos debajo de su barbilla como una barba empapada de sangre. Por un momento pareció como si sufriera algún tipo de parálisis o catalepsia, alternando el cuerpo entre estados de extrema inquietud física y rigidez escultural. Este caos fisiológico se prolongó durante bastante tiempo y finalmente consideré aprovechar la oportunidad para huir. Pero en una pizca de presunción, él me mantuvo arraigado en el lugar. Quería ver si esta cosa moriría. Si yo hubiera con mi apatía inducido en él algún tipo de convulsión o algún efecto negativo. Pero para mi consternación, su turbulencia corporal finalmente se calmó y el alienígena recuperó casi de inmediato su antigua compostura inmortal. Él, hablando en su habitual y terrible timbre, dijo: Bueno, eso es bastante patético e incluso un poco desconcertante. El amor que tú albergas por esa chica es profundo, real. Mucho más fuerte que varios lazos que he sentido entre las parejas más sincrónicos de otras especies inteligentes. Incluso reconoces la inutilidad de ello, la irrealidad de su ser y aún así persistes en estos sentimientos. Seguramente debe ser algún tipo de anomalía humana, tal vez alguna degeneración emocional, tal vez una paria religiosamente profanada y socialmente odiada. Debes estar solo en este tipo de comportamiento miserable. Mi presunción de repente se apagó, y en su lugar estalló una tristeza que bombardea la desesperación. Levantando la cabeza para encontrarme con estos ojos del extraterrestre, yo simplemente respondí: ¿sabes? Te sorprendería saber cuánto de nosotros nos sentimos así. ¿Cuántos de nosotros hemos recurrido a amar cosas irreales e inanimadas? Ya sea porque somos, como tú nos llamaste, degenerados de una manera u otra porque creemos que no merecemos amor. Otros simplemente no pueden aferrarse a él y recurren a medios desesperados para satisfacer esa necesidad persistente. No me sorprende la forma cumbre de una especie orgánica sea una entidad colectiva singular. Simplemente la soledad en toda la expresión de la palabra es una perra, y hay personas que sabemos sobrellevarla. Así que no me interesa. Los ojos del alienígena parpadearon lánguidamente por unos momentos, una expresión implícita e inescrutable para mi mente cansada. Luego, presumiblemente tomando una decisión después de un momento de contemplación, se echó para atrás, presentándose nuevamente de una manera majestuosa y casi irreal. Bellamente, enmarcado en la radiante luz de la luna, retrajo sus antenas, cerró la cabeza y habló por última vez. Eso me ha dejado pensativo. Tal vez no creo que termine con este mundo hoy. Si incluso algunos de ustedes son así, tan miserablemente solitarios y convencidos de ser definitivamente desagradables para el amor, entonces no creo que deba preocuparme de que su especie forme un colectivo grande y peligroso. Ustedes, humanos, son un pueblo deprimente, eso es evidente. Hay otras especies en los confines de esta misma galaxia que muestran un mayor potencial de aniquilación, que son más dignas de la implacable helada. Supongo que este es el adiós, humano, y buena suerte. Y elevándose desde el suelo a través de algún medio de levitación telequinética, giró hacia el cielo y se fue volando, dejándome completamente solo en la cima de la colina con los restos refrescantes de Lara Croft. Me alegro de que haya sido yo quien respondiera a las preguntas de ese alienígena. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.